Buenas tardes y buenas noches, según sea el horario en el que están. Bienvenidos patrones y reconfiguraciones. Tenemos hoy aquí un grupo de panelistas bien interesantes y un tema que es muy sensible para la coyuntura venezolana, y estamos increíblemente sorprendidos con la convocatoria del seminario. Tenemos, entiendo, más de 180 personas inscritas en el seminario, que se irán poco a poco sumando a la reunión. Ya hay 43 conectados, 44, y sigue subiendo. Así pues, estaremos hoy conversando sobre cómo se caracteriza la violencia en Venezuela, cómo se han expresado los cambios en la violencia en nuestro país, de qué manera se han configurado la violencia letal en el territorio y en los diferentes contextos urbanos y rurales, y cuál es la dinámica en la frontera colombo-venezolana. Ese va a ser el tema que vamos a estar discutiendo hoy con nuestros panelistas. Yo soy José Manuel Roche, yo soy investigador en desarrollo internacional, trabajo actualmente en proyectos con un think tank en Londres que se llama ODI, y soy investigador asociado en el Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford. Y tengo la dicha y el placer aquí de moderar esta conversación en este panel que nos ha costado, que hemos con mucho placer puesto juntos para discutir hoy. Y tenemos aquí a Verónica Zubillaga, a Annette Hitler, a José Luis Fernández Cho y a Andrés Antillano, a quienes ya iré presentando en la medida en que vayamos participando. Un poco de la dinámica del seminario. Vamos a comenzar primero con la conversación entre los panelistas y luego vamos a recoger preguntas del público que ustedes podrán hacer en cualquier momento escribiendo directamente en el chat que hay aquí, que dice preguntas y respuestas. Bueno, este evento ha sido organizado en conjunto por el Socioloquio y REACIN. El Socioloquio es una red de sociólogos de la UCAP que tiene como finalidad promover colaboración y fertilización de ideas. Y REACIN, por sus siglas, la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, es una red que junta y entrelaza investigadores, activistas, comunidades, evidencia, producto de investigación y acciones para promover la convivencia. Pero antes de entrar al tema, vamos a pedirle a Verónica, si tú puedes explicarnos un poquito más sobre REACIN, qué es REACIN y qué es lo que ustedes hacen y lo que nos puedas compartir. Verónica, te paso a ti para que nos expliques. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel, por esta introducción y un saludo súper cordial para todos los presentes. Muchísimas gracias por su interés. Queríamos, bueno, REACIN es sencillamente, como ya lo presentaste, José Manuel, una red, es un grupo de investigadores muy diverso que desde hace años y décadas veníamos colaborando, sea en investigaciones etnográficas en barrios, o también participamos muchos de nosotros en la Comisión Presidencial para el Control de Armas y Desarmes, y decidimos entonces seguir colaborando y juntándonos para producir investigación con evidencia científica y también con vocación de incidencia, es decir, que somos investigadores con vocación de incidencia también. Muy bien, estupendo, Verónica. Muchas gracias, y aprovecho además para darle las gracias aquí al equipo de REACIN por el trabajo en toda la logística para el seminario, que ellos han sido los artistas, digamos, de todo lo que vemos aquí en parte de logística. Y bueno, para calentar los motores, vamos a comenzar con unas cifras que nos ha preparado José Luis. Entonces, José Luis Fernández Cho es sociólogo, miembro también de REACIN,
y durante los últimos años José Luis ha estado dedicado a la sistematización de datos de la violencia en Venezuela y ha preparado una breve presentación que esperamos nos sirva un poco de introducción a la discusión que vamos a tener. Entonces, José Luis, el micrófono es tuyo. Gracias, José Manuel. Bueno, voy a compartir la pantalla para que se pueda apreciar las cifras. En este momento, en este momento ustedes deben estar apreciando una pantalla que tiene el logo de Reacción. Voy a tratar de ser lo más sintético que pueda porque sé que el tiempo es muy limitado y que no es fácil pues hablar de números, hablar de cifras en tiempos tan reducidos, ¿no? Sin embargo, voy a hacer el esfuerzo de la mayor síntesis posible, ¿no? La primera lámina que a mí me gusta presentar siempre es esta. Esta es una lámina que ya tiene un tiempo y me parece que es particularmente útil porque nos ilustra dos cosas. En la gráfica de arriba muestra la tasa de muertes por arma de fuego por cada 100.000 habitantes, y la gráfica de abajo muestra la tasa de variación de la tasa de muertes por arma de fuego por 100.000 habitantes. Es decir, en uno tenemos la tasa absoluta, en otro tenemos la tasa de variación de la tasa. Entonces, es decir, arriba tenemos el comportamiento un poco más estructural y abajo tenemos el comportamiento más coyuntural. Si ustedes observan, por ejemplo, todavía hoy, el año 89 ha sido la mayor variación interanual que hemos tenido en muertes de arma de fuego, ¿no? Esto asociado al fenómeno del Caracazo. No ha habido una variación interanual superior a esa, como ustedes pueden observar en el gráfico. Y como vemos, esto permite una periodización del desarrollo de las muertes por arma de fuego en el país entre el 80 y el 2013, y podemos diferenciar 5 periodos, iniciando con un periodo de tasas muy pequeñas y variaciones muy pequeñas en la tasa, tasas bajas y constantes. Luego, a partir del año 89, del Caracazo, tuvimos un periodo en que las tasas empezaron a incrementar con unos niveles de variación de 20 puntos interanuales en el periodo. Se alcanzó un nivel de tasa de nivel promedio de 20% entre los años 96 y 98, y luego se pasó a un periodo de ascenso elevado de la tasa entre el año 98 y el 2002. Es decir, ahí la tasa ascendió en promedio de 20 a 39, es decir, casi 40, y teníamos promedio de tasa de variación de 22%, de 22% interanual. A partir del año 2005, la tasa se estabilizó a nivel de alrededor de 50, estamos hablando de tasa promedio nacional, y con movimientos irregulares, es decir, y el promedio de la tasa de variación es muy poco, cerca del 2% de variación interanual. Me gusta presentar este gráfico porque esto va a contrapelo de esa visión que tenemos y que ha sido un poco promovida por ciertos medios de comunicación de que la violencia en Venezuela es un fenómeno siempre en ascenso, un fenómeno indetenible, una proyección que año tras año está en inevitable aumento. Entonces me da la impresión de que revisar los números nos permite ver cómo hay un componente coyuntural en la tasa que responde a políticas coyunturales. Inclusive ahí podemos ver en periodos en los cuales la tasa de muertes ha descendido. ¿Sí? La primera idea que les quiero dejar con estos primeros datos es que la violencia no es inevitable. Es decir, podemos hacer cosas para evitar que la violencia crezca. Y de hecho, en algunos periodos lo hemos hecho, y por eso la tasa baja. Ese es el primer gráfico que quiero decir. Una cosa que tienen en común todas esas muertes es que todas esas muertes son muertes por arma de fuego. Entonces, el otro factor de importancia, esta gráfica yo lo muestro mucho, es a medida que hemos ido importando pistolas y revólveres hacia Venezuela, a medida que hemos ido creando un stock, un inventario acumulado de armas de fuego, bueno, hemos tenido muertes por arma de fuego. El gráfico ilustra la relación entre las dos variables, entre el ascenso de la tasa de muertes por arma de fuego y el stock acumulado de pistolas y revólveres desde el año 1980 hasta el año 2014. Más armas han representado muertes.
Si lo queremos ver, el dato un poco más actual, aquí he tenido que mezclar datos de diferentes fuentes, porque no es posible con una sola fuente abarcar el periodo, pero aquí tenemos los datos de 1990 hasta el 2017. Eso nos muestra la tasa tanto de muertes por arma de fuego como de homicidios. Cuando ustedes ven las dos curvas, la curva roja es las muertes por arma de fuego, la curva marrón es la curva de homicidios. Observen cómo las tendencias son muy parecidas, varían un poquitico en cuanto a la magnitud, pero la tendencia es muy similar. Eso es por el hecho de que en Venezuela prácticamente todos los homicidios se cometen con arma de fuego. A diferencia, por ejemplo, del contexto centroamericano, donde una buena porción de homicidios todavía es cometido por armas blancas. Entonces, la muerte por arma de fuego es buen proxy de homicidio, y los homicidios a su vez son buen proxy de arma de fuego. Esta es la cifra hasta el año 2017. Como ustedes ven, el pedido más alto, el pico más alto se produce en el año 2016. Yo no dudaría en afirmar que el 2016 es históricamente el año que más violencia hemos tenido en el país. Entonces, cuando lo vemos así, pensamos que todas las muertes son de la misma magnitud. Hasta ahora estoy hablando de cosas que ya están muy sabidas, pero ahora voy a hablar de cosas un poquito más que estamos descubriendo en el camino. Hasta el año 2000 hay un consenso muy grande entre los especialistas en América Latina de que la violencia era un fenómeno básicamente urbano. Teníamos el consenso en Venezuela de que la violencia, al igual que en el resto de América Latina, era un fenómeno básicamente urbano y que en muchos casos remitía al área metropolitana de Caracas. Pueden ver fragmentos de diferentes estudios muy serios de especialistas en el tema, cómo remitían los datos al área metropolitana de Caracas. Sin embargo, en las últimas investigaciones que estoy haciendo, he encontrado que hay un cambio en la violencia. El gráfico que ustedes están mostrando ahí me muestra que el porcentaje de muertes por arma de fuego y de homicidios se cometieron en lo que yo denomino el espacio urbano mayor, es decir, las grandes ciudades, y el resto del país. Ahí estoy hablando no de tasas, sino de la proporción. Es decir, si ustedes ven el primer número, el urbano mayor se sitúa en 70 y el resto del país en el 30. ¿Qué quiere decir eso? Que el 70% de las muertes se producían en el urbano mayor y el 30% de las muertes se producían en el resto del país. Sin embargo, pueden ver, las líneas se han cruzado, es decir, hay un cambio en la morfología, en las ubicaciones, en las localizaciones de las muertes, y hoy día se cometen más muertes fuera del ámbito urbano mayor, de ese ámbito urbano al cual habíamos la cualidad de ser, donde se producían más muertes, y el resto del país ya tiene más muertes que el ámbito urbano. Podemos apreciar eso a nivel territorial. Por ejemplo, vemos la tasa de homicidio del municipio Libertad, tasa de 55 por cada 100.000 habitantes, y tenemos sitios tan diversos como el Callao, es decir, el pleno corazón del arco minero. En la lista estoy seleccionando, en el caso que hay una zona con varios municipios que congrega alto volumen de muertes violentas, muertes por arma de fuego, estoy tomando solamente el municipio el que más tasa tiene. Es decir, el Callao en este caso tiene 388 muertes por cada 100.000 habitantes, pero como ustedes pueden ver, los municipios aledaños tienen tasas más altas que no muestro en la lista. Estoy mostrando solamente el punto central, de donde se produce el pico de la tasa. Es decir, el Callao o el municipio de Rebello. Rebello conforma junto con Santa Polonia, un enclave ahí. Para los que no conocen, es en la zona sur del lago, donde básicamente el límite del Estado Trujillo, el límite del Estado Trujillo con el Estado Zulia, básicamente la economía ahí se basa en haciendas de papaya y de plátano. Y observen que la tasa de muertes por arma de fuego es de 289 por cada 100 habitantes. Muchísimo, es decir, casi se duplica la tasa de muertes de Caracas, y es la presencia de varias bandas, etc. Luego tenemos el municipio de Tejería. Ahí se conforma un eje que va desde Tejerías hasta el sur de Aragua. En este está colocado, por ejemplo,
es fenomenal agua, es decir, ahí está el Santo Michelena, es exactamente el municipio. Luego tenemos municipios agrícolas, Acevedo, Caucagua, es decir, próximo a Caracas, lo que era un municipio dedicado a la explotación de cacao, etcétera, etcétera. Santa Lucía es la puerta a los Valles del Tuy, es decir, ciudad dormitorio de Caracas. Los Valles del Tuy tienen tasas al menos 4 veces superiores a la nuestro Santa Lucía, pero Cumare, Charallave y toda la zona exhibe tasas muy próximas a lo alto. Luego Casigualcúo. Casigualcúo es zona donde se habla de enfrentamientos con grupos armados irregulares. Y es en la frontera entre Venezuela y Colombia, la frontera del estado Zulia. Fíjense que la frontera ahí aparece mucho más intensa que la frontera del estado Táchira. Municipio Atunes, también fronterizo por Ayacucho, también zona fronteriza con la porción colombiana. Y por último, la península de Paria, zona fronteriza con Trinidad, donde se habla de la presencia de mafias que controlan los carteles de la droga que se dirigen de paso hacia Trinidad. Si uno revisa también los datos con detallito, puede observarse que las tasas de muerte por arma de fuego en Trinidad han corrido paralelas a las tasas de muerte que tenemos en Williams. Entonces, lo que quiero darle con esto es que tenemos unas lógicas en el territorio totalmente diferentes unas de otras. Es decir, no puede ser lo mismo la política que usamos para combatir la violencia en Caracas que la política que se necesitaría en el Arco Minero o en los Valles del Tuy o en Casigualcúo. Es decir, este es un llamado al diseño de políticas de seguridad específica, al tomar en cuenta el dato local, al tratar de vislumbrar las diferentes lógicas que producen esta violencia diferencial. Y por último, les voy a poner lo más reciente, porque creo que es importante también una reflexión. Estos datos son de monitor de víctimas. Esto solamente cubre el área metropolitana de Caracas. Y ahí presentamos la evolución de la violencia mes a mes desde el año 2017 hasta 2021, en realidad hasta enero de 2021, porque los números que tienen abajo son unos meses. Entonces, fíjense lo que decía, hay una política que varía de acuerdo a diferentes coyunturas. A nivel general, yo pudiera decir que hay un primer periodo de muchas víctimas letales que pudiese llegar hasta mediados del año 2018. Luego, a partir de ahí, tengo 3 pendientes de descenso diferentes. Unas desde mediados de 2018 hasta finales del 2018, donde el ritmo de descenso de la letalidad disminuye, sigue bajando, pero a unos niveles muy moderados. Y el último tramo que es importante visualizar es el tramo ya de la cuarentena. Al principio de la cuarentena, en el 4 del año 2002, la letalidad sube, pero luego, a partir que se desarrollan las cuarentenas y las semanas flexibles, baja abruptamente en una pendiente bastante fuerte. Es decir, a partir de que Caracas entra en cuarentena, caen muchísimo las cantidades de víctimas letales que estamos teniendo, ¿no? Esto se lo dejo como objeto de reflexión. ¿Cuánto pueden haber influido en estos datos fenómenos como migración, fenómenos como la cuarentena, fenómenos como el desplazamiento de las economías ilícitas hacia otras áreas? Bueno, son preguntas que debemos hacernos. Espero que estos datos sirvan en principio para formularnos unas buenas hipótesis al respecto, y todo eso debemos seguirlo corroborando en investigaciones posteriores. Espero que estos pequeños datos sean de utilidad para la reflexión que vamos a encarar. Dejo de compartir pantalla. Muy bien, José Luis, estupendos datos. Estos datos, bueno, hablan por sí mismos, ¿no? Tanto en cuanto a los cambios, digamos, en cuanto a la fluctuación que hay a lo largo del tiempo y cómo no es una cosa, digamos, determinista, pero también el cambio que hay en la
territorialidad de esa violencia. Entonces vamos ahorita a movernos a los panelistas, a quienes van a también hacer unas intervenciones iniciales. Vamos primero a comenzar con Annette. Annette es, déjenme buscar aquí, Annette es directora de estudios en el Changing Character of War Center, investigadora senior en el Pembroke College y en el Departamento de Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford. Actualmente Annette está de académico visitante en el Center for International Affairs, ahora principal del proyecto Conflict Platform y dirige el programa de COMPEACE. Y Beth ha publicado pues muchos libros y artículos que están basados en trabajos de campo que ella ha hecho en contextos afectados por crisis, incluyendo Venezuela, por supuesto, pero también Colombia, Ecuador, Myanmar y Somalia. Entonces vamos a escuchar un poco de Annette. Annette, yo te iba a preguntar, sobre todo para que nos hablaras un poco, tú ya tendrás preparado lo que quieres decir de entrada, pero que nos hablaras sobre tu investigación en la frontera colombo-venezolana y que nos contaras un poco qué caracteriza la violencia en la frontera, qué es lo que tú has observado y cuál es el impacto allá con las comunidades. Entonces te paso el micrófono a ti, Annette. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a formar parte de este panel y gracias a ustedes, a todos, por estar aquí acompañándonos. Pues la violencia en la frontera se caracteriza realmente por la presencia y las interacciones de muchos diferentes tipos de grupos armados en esa zona. Muchos probablemente han escuchado ahora de los enfrentamientos en Apure, que empezaron el 21 de marzo de este año en la localidad de La Victoria, cerca de la frontera con Colombia. Son enfrentamientos entre una facción disidente de las FARC de Colombia y las Fuerzas Armadas de Venezuela. Incluyen incluso bombardeos aéreos. Murieron por lo menos 8 soldados venezolanos y supuestamente 9 guerrilleros colombianos, y más de 5.000 venezolanos huyeron al lado colombiano de la frontera, sobre todo a Arauquita, en Arauca. Ahora, este tipo de choques a tan gran escala es nuevo, pero la presencia de grupos armados colombianos y también de diferentes tipos de interacciones entre ellos y las fuerzas estatales también de Venezuela no es nada nuevo. De hecho, solo se puede entender la violencia en Venezuela, en esa zona de frontera, si uno adopta una perspectiva transfronteriza, es decir, un lente de territorio transfronterizo, como yo lo llamo también en mi libro Borderland Battles, que ahora se va a publicar como Fronteras Rojas, que específicamente habla de esta situación en la frontera colombo-venezolana. Entonces, la presencia de los grupos armados y sus interacciones han sido de carácter transfronterizo históricamente. Eso incluye sobre todo la FARC y el ELN, los grupos paramilitares y criminales. Por ejemplo, cuando visité durante mi trabajo de campo lugares como Guastralito, El Nula o la ciudad de Sucre en Apure, me mostraron panfletos de la FARC dirigidos a la población colombo-venezolana. Es decir, así entendieron el territorio. Y de hecho, ya en los años 90, el ELN, por ejemplo, orientaba al FPL, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, un grupo venezolano que tiene presencia también en Apure. Entonces, los grupos armados se han aprovechado de un fenómeno importante, el efecto frontera. ¿Qué significa eso? Pues mientras que los grupos armados y las comunidades operan y viven de manera transfronteriza, los gobiernos vecinos cooperan poco. Eso produce un espacio de impunidad, que es lo que les permite a los actores armados sacar provecho y comer crímenes que no se investigan. Por ejemplo, los grupos matan a personas en un lado de la frontera, pero luego se retiran al otro lado y así se quedan en impunidad. O también hubo casos donde matan a personas en un lado, botan el cuerpo en el otro lado y así no forma parte de las estadísticas de los homicidios. Entonces, esta facilidad de operar explica la presencia de muchos grupos armados en el territorio. Otro factor, obviamente, es la economía ilícita. La zona de frontera
incluye corredores estratégicos del narcotráfico y de otras actividades ilegales como el contrabando de gasolina. Entonces, en términos generales, hay 3 patrones de interacción en la frontera, y aquí me refiero a Zulia, a Táchira y Apure, es decir, 3 patrones de orden. Uno es lo que llamo amistad entre los diferentes grupos armados, es decir, hay acuerdos de largo plazo entre los grupos, o hay también un solo grupo que domina todo el territorio. Esto de los acuerdos ha sido el caso entre la FARC, el ELN y el FPL desde el 2010, hasta el acuerdo de la paz, pero en el lado de Apure entraron en un tipo de coexistencia pacífica. También existe en Zulia, en partes donde el ELN domina el territorio, por ejemplo, cerca de Paraguaypoa. Y luego el segundo patrón, o el orden, tipo de orden, es rivalidad. Eso es donde varios grupos armados entran en alianzas frágiles. Muchas veces son alianzas en el contexto del narcotráfico, por eso lo vemos en puntos estratégicos de las rutas, como en partes de Táchira, en la frontera entre Cúcuta y San Antonio de Táchira. Y luego el tercer patrón, orden, es enemistad, es decir, los combates. Esto es algo que históricamente ha sido más común en el lado colombiano de la frontera, por ejemplo, entre paramilitares y guerrillas, pero lo que vemos ahora en Apure es básicamente esto. En este caso es el combate entre la Fuerza Armada de Venezuela y la disidencia. Ahora, ¿cómo eso es relevante para el impacto de las comunidades? La segunda parte de tu pregunta, José Manuel. Pues cada de los 3 patrones de orden produce distintos impactos en la comunidad. En lugares donde hay combates, como en Apure, vemos obviamente tasas altas de violencia, desplazamientos, como en estas semanas. Luego, en lugares donde hay estos acuerdos de corto plazo, la rivalidad, vemos violencia selectiva, es decir, es otro tipo de violencia, muchas veces por sicariato también, lo que produce una erosión del tejido social por la desconfianza. Si uno no sabe quién forma parte de cuál alianza, durante cuánto tiempo, quién es informante, quién es mensajero, es mejor para la gente no confiar. Y eso obviamente tiene un impacto negativo en la comunidad, en la sociedad a largo plazo. Y eso es algo que sucede en ciudades en Táchira. Y luego el tercer impacto es el impacto de esos acuerdos estables, donde se ve poca violencia por esta amistad entre grupos o el dominio de uno solo. Pero en esta situación surge lo que yo llamo en investigación la seguridad ciudadana de sombra. Entonces, ¿qué significa eso? Allá hay como un contrato social entre los grupos armados y la población local. Los grupos armados prestan servicios, ayudan para la resolución de conflictos, prestan seguridad frente a otros grupos armados y por eso también de cierta manera tienen el respeto, la legitimidad de la población local. Pero obviamente también deciden sus reglas y la gente tiene que obedecer. Entonces eso es algo que hemos visto antes en Apure. Allá por lo general la población para ellos era normal tener la presencia de estos grupos. Hubo protestas, algunos hace como 10 años, pero por lo general los 3 grupos mantuvieron un perfil bastante bajo. Y hoy en día vemos también algo parecido en Zulia, donde controla en partes también supuestamente el ELN. Finalmente, hay que añadir la situación precaria por el cierre de la frontera que afecta a las comunidades. Y eso es algo muy específico que vemos obviamente ahora también en el contexto de la pandemia. Y allá con mi programa de investigación con PEACE en la Universidad de Oxford, hemos investigado lo que llamamos la doble crisis a lo largo de la frontera, es decir, la crisis de la emergencia humanitaria y también de la inseguridad. Y hemos encontrado que los cierres de frontera intensifican las inseguridades que vive la población en los 2 lados de la frontera, sobre todo mujeres. Ha ampliado los espacios de impunidad porque los cierres no significa que la gente no puede cruzar, sino que cruce por las trochas. Y allá sufren, por ejemplo, abuso sexual por parte de los grupos, controlan los cruces informales de frontera. Entonces hemos encontrado que este efecto opera en las 2 direcciones. Antes, más bien de gente que huyó de Colombia a Venezuela, y hoy en día lo vemos como la gente pasa la frontera de Venezuela a Colombia, pero básicamente son las
mismas trochas son esos cruces informales. Entonces, realmente vemos un panorama muy complejo de presencia de grupos armados y, por lo tanto, también de vulnerabilidades de las comunidades en toda la frontera. Y con esto concluyo. Gracias. Estupendo. Eso fue una caracterización y una complementariedad con lo que José Luis explicaba antes. Bien útil escucharte, Annette. Y bueno, aprovecho para recordar un poco lo que ya tú comentaste, que el libro de Annette va a estar publicado ahora en español en mayo por la editorial Random House, y el libro se titula Fronteras Rojas, una mirada al conflicto y el crimen desde los márgenes de Colombia, Ecuador y Venezuela. Entonces vamos a pasar directamente a escuchar a Andrés Antillano, quien es profesor y jefe de la Cátedra de Criminología de la Escuela de Derecho de la Universidad Central y tiene estudios de posgrado en estudios penales en la Universidad Católica Andrés Bello. Y Andrés ha publicado ampliamente sobre prisiones, cuerpos de seguridad, seguridad ciudadana y violencia urbana. Entonces, Andrés, yo entiendo que tú vienes, bueno, trabajando mucho en investigación, pero uno de ellos es el tema de la mutación de las bandas criminales. Entonces, yo te quería preguntar si nos podrías contar un poco del tema y cómo piensas tú que, cómo resumirías tú en este abreboca los cambios en la violencia en nuestro país. Entonces, Andrés, Sí, bueno, muchas gracias, José Manuel, y gracias a los organizadores por esta oportunidad. Me parece que es un excelente panel. Sí, yo quisiera presentar ahí algunas ideas basadas en un trabajo reciente que he entrevistado a policías, detectives, gente vinculada con el delito, periodistas que cubren la fuente de suceso, pero al mismo tiempo trabajo de campo en distintos barrios con mucha presencia de grupos delictivos y luego sistematizando datos y sistematizando documentos primarios y secundarios e incluso elementos de trabajo de campo que he hecho en la frontera y en la zona de Mina, intentando aproximarme a lo que propones tú. De verdad es un desafío hablar de todo esto en corto tiempo, no porque sea muy complejo y mi trabajo muy rico, sino por mi pobre capacidad de síntesis, pero intentaré en la medida de lo posible ponerme a la altura del desafío. Yo empezaría señalando 4 grandes cambios que para mí son centrales para entender lo que está pasando y cómo ha cambiado, ¿no?, lo que está pasando, el delito y lo que está pasando actualmente. En primer lugar, un cambio en las modalidades del delito. Cae el delito predatorio, es decir, secuestros, robos, hurtos, caen en general de manera muy significativa, en buena medida porque estos delitos implicaban un alto riesgo de detección y de punición policial, y al mismo tiempo, en un contexto de contracción económica como el que vive el país, muy poca rentabilidad. Había muy pocas oportunidades económicas asociadas con estos delitos. En cambio, se fortalece las prácticas delictivas de menor exposición y mayor rentabilidad económica en este contexto económico particular, como distintos mercados ilícitos y la extorsión. Al mismo tiempo, asociado con estos 2 cambios, hay una caída significativa de los homicidios. Ya José Luis nos lo enseñaba con el gráfico final, que está asociado a, número 1, la caída de los delitos predatorios, que pueden generar violencia, y número 2 también a los acuerdos entre bandas que se han venido generalizando desde hace unos años. Intentaré dar algunas pistas de por qué, y finalmente por mecanismos de autocontención dentro de las organizaciones criminales. Entonces hay una caída dramática de los homicidios en general, con quizás la única salvedad de los feminicidios, que han crecido durante la pandemia. El segundo cambio importante es los cambios espaciales del delito. Se repliega el escenario del delito en las áreas centrales y residenciales en la ciudad, justamente de nuevo por esto, porque eran particularmente vulnerables a la actividad policial, y
se desplazan y se repliegan en territorios controlados por bandas o, en el caso de la ciudad, o incluso se desplazan hacia emergen oportunidades delictivas de nuevas rentas criminales, particularmente la zona minera al sur de Venezuela, en el arco minero, y en la zona fronteriza con el control de trochas y pasos ilegales. Creo que podríamos sugerir que en el contexto de la expansión rentística, a propósito de las primeras láminas, de los primeros datos que presentaba José Luis, de expansión rentística, de expansión de la renta petrolera, el delito y la violencia crece sobre todo en las ciudades, que es el lugar donde se realiza, donde se concentra la renta petrolera, y en contextos en que la renta cae, el delito se desplaza a otros territorios asociados con otras rentas distintas a la renta petrolera. Eso podría permitir entender este cambio en la geografía del delito, tanto en el contexto urbano como en el contexto territorial más amplio. El tercer cambio significativo es el cambio en la organización del delito. Hay un claro declive del delito individual, de los pequeños grupos inestables de carácter expresivo, pequeños, mientras surge y se consolidan estructuras más organizadas, más centralizadas, más complejas, con división de trabajo, capacidad de establecer alianzas y redes que son capaces de sortear tanto la violencia policial como el escenario económico, al ofrecer una suerte de economía a escala que le permite una mayor rentabilidad. Estas organizaciones pueden tener las formas de bandas que se expanden y controlan un territorio, o de redes con distintas modalidades, incluso a veces de franquicias o alianzas que se expanden a distintos territorios, incumben a distintos territorios y actividades criminales muy diversificadas. El cuarto cambio que quisiera subrayar, quizás un poco más etéreo, un poco más difícil de precisar, pero comparto más bien a título de intuición lo que he encontrado en entrevistas con delincuentes y en la observación del trabajo de campo, podría plantearse como el paso de una racionalidad expresiva del delito a una basada en el cálculo y el interés, ¿no? Se abandona una racionalidad, una lógica que podríamos llamar guerrera, una lógica centrada en la búsqueda de reputación y capitales simbólicos, en la afirmación del sujeto en contextos de exclusión, en la afirmación de redes y socialidades de excluidos, a una lógica más bien de orden empresarial, una lógica que adoptan las nuevas estructuras criminales, orientada a aumentar el lucro y el control. Algunos aspectos en que se expresa esta nueva lógica, esta nueva racionalidad, podría ser el surgimiento desde el 2015 de alianzas entre grupos rivales que antes estaban regulados por la idea del diferendo de sangre, por la idea de la culebra, que muy bien ha descrito Verónica en un importante trabajo, en la venganza y la reciprocidad de la violencia, y que sin embargo se alían tanto para resistir a la policía como para sacar provecho, para generar mayor rentabilidad en un contexto de incertidumbre como el que se ha vivido en estos años, o la alianza con el Estado, que también es anómala en la lógica malandra, en la lógica guerrera que describía al principio, o la autocontención de la violencia para una mayor racionalización de la violencia y una mayor y evitar conflictos internos, o la burocratización de las organizaciones criminales, la creciente burocratización de las organizaciones criminales, o incluso la racionalización de las operaciones criminales que a veces adoptan una complejidad asombrosa. Por ejemplo, grupos del centro de la ciudad que controlan operaciones mineras, operaciones criminales en las minas a cientos de kilómetros o incluso en otros países. Entonces esto obliga a una racionalidad mucho más compleja, mucho más instrumental, y mucho más formalizada, que se desmarca la racionalidad anterior. Brevemente, quisiera señalar, creo que estoy ya venciendo el plazo que tengo. Quisiera señalar tres grandes variables que permitirían, o que parcialmente permitirían explicar estos cambios que acabo de señalar. Uno es la violencia policial. La violencia policial, que crece desde el 2014, aumenta los costos de delitos predatorios, favoreciendo en cambio delitos, actividades ilícitas menos visibles, silenciosas, si quisiéramos llamarla así, como las asociadas con mercados ilícitos y extorsión, que llaman menos la atención. Como dicen los malandros, brillan menos.
Otro efecto de la violencia policial es el fortalecimiento de articulaciones entre bandas que eran rivales hasta ese momento, que se articulan para enfrentar la arremetida policial, llegando a niveles crecientes de complejidad y organización. Y en tercer lugar, que estimula la búsqueda de acuerdos y pactos entre bandas criminales y actores estatales para sortear la violencia la violencia institucional y lograr un ambiente no perturbado, un ambiente más o menos regularizado para las operaciones ilícitas. En ese sentido, la mano dura, lejos de disminuir el delito, lo que ha generado una mutación hacia formas más deleterias, complejas e incluso peligrosas como efecto paradójico. El segundo gran factor es la contracción económica, que ha supuesto la reducción de los blancos atractivos, un poco en la teoría de las oportunidades que discute el problema del delito, es decir, hay menos circulantes, menos bienes suntuarios, menos bienes atractivos, menos blancos atractivos, y esto ha hecho que el delito convencional de algún modo mengue, y en cambio se revaloriza actividades que mejor adaptadas para este contexto económico de contracción, como los mercados ilícitos que suponen demandas inelásticas, es decir, que la demanda de estos bienes no se contrae necesariamente en una situación de crisis económica, como por ejemplo el mercado de drogas o los mercados de alimentos. Al mismo tiempo aumenta la extorsión, el secuestro de blancos de alta gama, gente con muchísimo dinero, o la migración hacia nuevos nichos de renta ilegal, como las minas, la extorsión en las minas, o el control extorsivo de pasos fronterizos ilegales. A la vez, estas nuevas rentas, que son ingentes, que son importantes, han permitido una mayor organización y fortalecimiento de las estructuras criminales, Una hipótesis al respecto es que en el momento en que la renta depende del Estado y de canales formales, paradójicamente se genera una violencia desorganizada y fragmentada por la disputa de estas rentas y por las desigualdades que genera la distribución de esta renta en manos del Estado, y en cambio estas rentas no reguladas parecieran favorecer estructuras mucho más organizadas y centralizadas. Por último, sé que estoy abusando del tiempo, quisiera señalar una idea que apunta asociada con estos cambios del delito, apunta a unas nuevas coordenadas de la exclusión, un cambio en los clivajes sociales, o utilizando una jerga, una sociología de origen marxista, una transformación del lumpen. Mientras el lumpen, la literatura lo ha visto generalmente, o siempre ha entendido como una especie de población excedentaria, como detritus, como gente que sobra, que está fuera del mercado laboral y mercado de consumo, en un contexto de destrucción del trabajo salarial, el lumpen ya no es del trabajo salarial y aumento de estas economías ilegales e informales. El lumpen ya no es un marginado, no está en las periferias, sino que se convierte en un actor central, y las actividades ilícitas, informales e ilegales, sean mercados ilegales o actividades informales de distinta naturaleza, termina siendo una oportunidad atractiva, quizás la única alternativa de buena parte de la población más empobrecida, y las bandas se convierten en una oportunidad para jóvenes excluidos. Entonces hay una economía política lumpen que crece al margen del Estado y al margen del mercado formal, y que sin duda tiene que ver también con estas nuevas formas de soberanía criminal que se han reforzado en estos años. Gracias. Muy bien, Andrés. Y eso nos da pues una caracterización diferente, ¿no? Complementaria de cómo está cambiando la dinámica actualmente. Vamos a pasar a escuchar a Verónica para que tengamos más tiempo para la discusión. Pero antes les voy a recordar a la audiencia que pueden escribir sus preguntas en el chat. Hay una parte aquí que dice preguntas y respuestas. Pueden escribir sus preguntas allí y esas se las vamos luego a organizar y a leer a los panelistas. Entonces, escríbanlas allí cuando quieran escribirlas. Bueno, Verónica Zubillaga es profesora de la Universidad Simón Bolívar y cuenta con estudios de doctorado en la Universidad Católica de Lovaina. Ha publicado ampliamente su investigación sobre violencia armada en Venezuela, género y políticas públicas. Y Verónica es fundadora de REACIM, una de las organizaciones que está organizando el evento que hemos montado hoy. Entonces, Verónica, la pregunta para ti es cómo se han expresado los cambios de la violencia también, y cómo estos nuevos cambios en bandas criminales, cuáles son las implicaciones que eso tiene
en las comunidades. Entiendo, tú has trabajado más ese tema. Entonces, te paso a ti el micrófono. Bien. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel, y de nuevo saludos aquí a todos los que nos acompañan. Sí, a partir de las preguntas elaboradas para esta conversación, yo me quería centrar justamente en el impacto de la presencia de los actores armados en las comunidades y también el impacto de las políticas militarizadas. Entonces, el foco aquí es comprender las dinámicas locales o los órdenes territoriales armados, como lo hemos llamado en algunos trabajos con Andrés Antillano y Desmond Arias, y centrarnos entonces en este impacto. Entonces quería conversarles sobre una investigación comparativa que también he realizado con Rebecca Hanson, donde comparamos los distintos tipos de regímenes armados en dos comunidades. Una comunidad que forma parte de esta zona justamente donde Andrés hablaba, que hubo esta reorganización de los grupos criminales, también como respuesta a las políticas militarizadas y concretamente a la OLP, y otra comunidad donde también tenemos años trabajando Manuel Llorens, John Souto y Francisco Sánchez, donde una comunidad más céntrica donde hay una historia de organización comunitaria y de presencia de redes educativas, religiosas en la comunidad. Entonces, en la primera comunidad que pertenece a esta zona que ha sido llamada como los corredores de la muerte, las mujeres, nuestra investigación se ha centrado sobre todo en mujeres, madres. Las mujeres viven acorraladas entre dos poderes armados, como han sido la violencia policial estatal en el marco de la OLP, pero también esta alianza y reorganización de los grupos criminales que en estado de alerta tienen esta presencia armada en las comunidades. Podríamos decir que en la primera comunidad se verifica lo que en la literatura sobre la violencia en América Latina ha denominado como gobernanza criminal, para referir cómo la vida social, política y económica está regulada por los grupos criminales en estas comunidades. Vale decir que esto es un concepto que refiere a la situación no solamente en Venezuela, sino en países como Brasil, El Salvador, Colombia. Es decir, que si se quiere, se trata de soberanías territoriales donde los grupos criminales regulan la vida social, política de las comunidades. Entonces, lo que nos llama precisamente la atención es que en la primera comunidad hay claramente un régimen armado. Es decir, las mujeres y los niños conviven con la presencia de armas largas, granadas, y claramente hay una ley del silencio. Es decir, que las comunidades tienen las normas muy claras y hay castigos evidentes para aquellos que osen a romper esta ley, como por ejemplo, una mujer que fue quemada a plena luz del día para ilustrar el tipo de respuestas y de castigos para aquellos que osen violentar estas normas. En este sentido, en esta orden, hay una claridad de las normas comunitarias, hay prohibiciones claras, por ejemplo, hay la clara prohibición de no robar, está prohibido los abusos sexuales, está prohibido incluso la violencia doméstica. Para los vecinos, entonces, es interesante cómo se hablan, ¿no? Cómo los vecinos refieren y utilizan metáforas para referir la situación. Por ejemplo, los vecinos comentan que aquí sabemos que ellos tienen sus reglas, ellos son la ley. En este sentido también para los vecinos, y en consonancia con lo que planteaba Andrés, hay una clara lógica de organización burocrática, es decir, hay una división del trabajo, jerarquías, puestos inferiores, puestos superiores, hay secciones de atención a la comunidad. Estos grupos se han establecido como asumen funciones del Estado claramente en la resolución de conflictos. Si usted tiene un marido que le golpea, usted va a donde la anda para que le resuelva la situación. En ese sentido, la gente habla de que ellos son los tribunales, de que ellos son el centro de denuncia. Y finalmente, también son fuentes de otorgamientos de dádivas a la comunidad, es decir, organizan fiestas comunitarias para la celebración del Día del Niño, para la celebración del Día de la Madre, hay premios, hay fiestas.
Y por el otro lado, en la otra comunidad, y en este marco hay que decir que entonces las mujeres se hallan sometidas a esta presencia armada y no hay espacio, no hay mucho espacio para negociar, ¿no? Por el contrario, lo que me parece muy interesante y pertinente de subrayar, en la otra comunidad donde hay una larga historia de organización comunitaria, de trabajo en redes, las mujeres se juntaron en comisiones de convivencia para lograr un pacto de cese al fuego. Es decir, que mujeres apoyadas en esta red o capital social logran una suerte de eficacia colectiva para poder también plantarse frente a las bandas armadas y establecer acuerdos básicos de convivencia. Se juntan las mujeres con el apoyo de estas organizaciones y tienen el poder local utilizando recursos dramáticos o teatrales como el rol de madre. Las mujeres hablan de la capacidad de regañar, de confrontar, pero se habla también del chisme como mecanismo de control social de la vida cotidiana para poder controlar y regular de su lado las acciones de las bandas armadas. Y con esto lo que quiero apuntar es que las políticas militarizadas lo que han producido es esta reorganización del grupo criminal para establecer una presencia y una guerra, entre comillas, frente a la violencia policial, lo que termina colocando a la comunidad en un estado de guerra, en un estado de alerta, que secuestra los recursos cotidianos que tienen las mujeres para poder negociar y ampliar las posibilidades para regular la violencia. En este sentido, por el contrario, en la otra comunidad, las redes comunitarias que soportan a estas mujeres, que les dan apoyo, que les dan un seguimiento, que les dieron apoyo en términos de la mediación con los actores armados, lograron espacios de poder. Con esto cierro entonces llamando la atención sobre el daño en la vida cotidiana de las comunidades, de las políticas militarizadas y por el contrario, como políticas de fortalecimiento de las capacidades comunitarias otorgan a las comunidades un poder local específico para poder lidiar y regular también la acción de la violencia en su vida cotidiana. Y con esto cierro. Muchísimas gracias. Estupendo, Verónica. Y yo creo que hemos tenido unas 4 intervenciones que han sido pues increíblemente conectadas. Y estamos ya muy pasados del tiempo también. Ha sido, pues, no los he querido de ninguna manera frenar porque era pues increíblemente rico. Entonces lo que les voy a pedir, porque yo creo que la energía está para que podamos tener una discusión, y hay unas preguntas también del público. Entonces, si les parece y pueden quedarse unos minutos más, todavía nos quedan 7 minutos, pero podemos extendernos un poco más de la hora, no mucho más, porque sé que, bueno, en el Reino Unido además es ya tarde, pero si les parece bien, entonces hacemos una ronda de reflexión ahorita entre los 4 y luego respondemos a una ronda de preguntas. Entonces, en cuanto a la reflexión, si les parece bien, entonces extender, ok. Entonces, en cuanto a las preguntas, yo creo que lo que captura, lo que los 4 han expresado es el increíble cambio que se está viviendo, un cambio que no es solamente reciente, un cambio que todo el tiempo ha venido pasando, como José Luis mostró, pero que en los recientes años había un realmente importante cambio en la manera en que la violencia se manifiesta. Y yo les quisiera preguntar, primero preguntarle a José Luis que comenzó, preguntarle si ahora que escuchó las otras 3 intervenciones, él cree que hay algo importante que mencionar y cómo se vincula con sus datos y cuáles cree pues él que son los aspectos más importantes pues en el cambio de la dinámica. A los demás me gustaría también preguntarles que hablen un poco. Hemos hablado aquí de las OLP y de las distintas políticas y cómo las políticas están generando cambios, pero también está la crisis económica venezolana que también genera cambios y es como que un factor. Hay distintos factores que causan ese cambio.
Yo quisiera preguntarles un poco, porque estoy seguro que la audiencia quisiera saber sobre las soluciones. Y yo sé que hemos hablado de múltiples violencias o manifestaciones de la violencia. Es difícil tener una solución única, pero quizás ustedes pueden hacer algunas reflexiones sobre lo que es más efectivo, menos efectivo. Ya Verónica y Andrés ambos han mencionado, Anet también ha mencionado con respecto a la coordinación entre países en la frontera, etc. Entonces pueden quizás hacer un poco de reflexión a lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado en esa dinámica. Y me gustaría que Anet quizás nos puede también compartir un poco, si ella puede en el tiempo, algunas reflexiones sobre los paralelismos que hay con la violencia en otros lados. Tú, Anet, has trabajado en la frontera con Ecuador, has trabajado en Colombia bastante y en Myanmar y Somalia. Y bueno, son contextos bien diferentes, pero me gustaría, a este público estoy seguro le gustaría escuchar un poco si hay paralelismo y si hay también aprendizaje de esos contextos. Entonces, pasemos quizás en el mismo orden o quizás no deberíamos cambiar el orden, ¿verdad? Entonces, voy a decirle a José Luis que comience, después le digo a Verónica, Anet y Andrés, y así podemos dar una vuelta, ¿ok? Entonces, José Luis, si quieres tomar el micrófono, no sé si está conectado, no lo veo. Sí, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, fíjate, José Manuel, lo que yo hice fue hacer una primera mirada descriptiva en base a las investigaciones que hemos hecho en Redacin, ¿no? Esta primera etapa, pues, de las investigaciones se basaba básicamente en tratar de sistematizar históricamente la información que tenemos sobre la violencia en Venezuela, ¿no? Y un poco ese fue el resultado que mostré. Es decir, es una visión meramente descriptiva. Por supuesto, hemos seguido profundizando en el área, ya estoy trabajando en visiones menos descriptivas y en visiones más analíticas. Una de las cosas, no quería complejización, pero una de las cosas que hemos encontrado es que se comportan de la misma manera en todos los contextos. Creo que es otro descubrimiento importante. Es decir, las cosas que terminan originando la violencia, las variables a partir de las cuales podemos relacionar esa violencia en las diferentes variables determinantes, condicionantes, intervinientes, etcétera, no se comportan igual de acuerdo a la diferente manera. Entonces, estoy detrás de la idea de tratar de formalizar una especie de constelaciones de violencia. Es decir, de lograr determinar una formalización que dé cuenta de unos 5 o 6 tipos de constelaciones de variables diferentes que explican diferentes aristas de la violencia. Eso es algo importante, que es una tarea que está pendiente. Entonces, si consigo el tiempo para trabajar en eso y los recursos, bueno, ese es el próximo paso. Y otro tema importante, escuchando a Andrés y a Verónica y a Anet, es que es evidente que estamos presenciando una mutación en la violencia. Esa idea de América Latina, muy brasileña, pues, de la figura del malandro, como el muchacho ese vivaz, que bueno, medio pícaro, que robaba uno y daba otro, es decir, es que lo que da origen al malandro y al malandraje, eso yo creo que ya queda en la historia. Ya la violencia en Venezuela no se expresa como el muchacho que tiene una moto y hace un uso instrumental de un arma para proveerse de algunas cosas que necesita para vivir o que le provoca, es decir, el motivo del arma es una herramienta instrumental. Hemos pasado a otro tipo de violencia. Me parece que estamos en la presencia ya de organizaciones, como decía Andrés, pues con una lógica mucho más burocrática, con una lógica de división de trabajo, es decir, una lógica mucho más organizada. Entonces, lo que estoy detrás de ahora también trabajando un poco es cómo poder formalizar indicadores de tipo cuantitativo que me den idea del paso de una violencia a la otra. Eso es factible, o sea, creo que es factible con los datos que tenemos. Hay que, eso sí, bueno, trabajarlo un poco de una forma distinta a como se han trabajado, pero estoy detrás de tratar de mirar esa evolución, es decir,
cómo evolucionamos de una violencia que terminaba siendo un enfrentamiento, como nos escribía Verónica, y, imagínate, en los últimos años del siglo pasado, eso suena hace muchísimo, que era la lógica de la culebra o del enfrentamiento entre muchachos, que era la lógica que en el fondo teníamos, a esta lógica de una violencia criminal mucho más organizada. Estoy detrás de definir, de conceptualizar algunos indicadores que sean posibles de cálculo con la data que tenemos y creo que ese va a ser el próximo desarrollo que en el contexto de REACIM vamos a presentar. Entonces, estupendo, José Luis. Entonces, creo que serviría de aporte, pues como tener una evidencia sólida, basar la discusión de la aportación de la violencia en una evidencia empírica. estupendo, José Luis. Mi internet está fallando, así que voy directamente a decirle a Verónica que entre, pues, y pueda hacer una reflexión entonces en lo que veníamos hablando sobre la gente se preguntará las políticas que se pueden hacer, lo que funciona, lo que no funciona en el contexto del trabajo. Sí. Bueno, pensando en soluciones, diría que hay como unas soluciones por arriba y unas soluciones por abajo, ¿no? Con el tema por arriba o todo lo que es el ámbito del Estado, uno de las situaciones que ha contribuido al fracaso de las políticas es esta fragmentación y conflictividad dentro del Estado. Es decir, que más allá incluso de la polarización entre chavismo y oposición, que no ha permitido o que ha impedido la coordinación de las distintas instancias del Estado a nivel estatal, municipal, para llevar a cabo políticas públicas en el ámbito de la seguridad. Ha habido una conflictividad incluso dentro del seno del Estado y dentro del chavismo. Por ejemplo, esto lo podemos ver en todo lo que ha sido el truncamiento de las políticas, por llamarlo, estrellas de lo que ha sido el ámbito de la seguridad, como fue la reforma policial, que después de invertir años, recursos, saberes, se trunca dentro del propio Estado todo lo que fue el proyecto de reforma policial, y hoy tenemos como lo llama Keimer Ávila, la contrarreforma, representada en lo que es la FAES, ¿no? Que las comunidades refieren como los órganos de exterminio. Lo mismo sucede igual con las políticas de control de armas. Hay un truncamiento sistemático dentro del Estado de las políticas más progresistas, lo que tiene que ver con una situación de mucha conflictividad que se refleja en frases como una revolución pacífica pero armada, donde ha habido una inyección de armas entre la población y que termina minando en cómo se resuelven los conflictos de la vida cotidiana. Los conflictos de la basura, por ejemplo, ahora se resuelven a tiros. Es decir, que las armas se van introduciendo en las subjetividades y en las relaciones sociales. Entonces, por un lado, en ese sentido, hoy más que nunca clamamos por una reforma policial, por poner en práctica todo ese saber recogido en la reforma policial, y ahora encima tenemos que pensar quizás en procesos de justicia transicional para lidiar con todas las muertes perpetradas por el Estado en los últimos años. Y para concluir, también señalaría políticas por debajo, es decir, cómo incidir en que los jóvenes varones dejen de encontrar atractivos o encuentren que los grupos criminales son las únicas fuentes de inclusión laboral incluso. Los jóvenes en Venezuela han sido los grandes desamparados de las políticas sociales. Hubo, por ejemplo, en la época de oro de las políticas sociales como Misión Barrio Adentro, es decir, no, los jóvenes eran como los grandes huérfanos de la atención del Estado. En ese sentido, entonces, una política de inclusión de jóvenes, la muerte violenta y por arma de fuego es la primera causa de muerte en los jóvenes en este país, y no hay políticas de atención a jóvenes, y así como también el fortalecimiento de las redes comunitarias, de las organizaciones de aporte y soporte a los jóvenes y a las mujeres, y concluiría ahí. Gracias. Estupendo, Verónica. Annette, directamente, ¿nos quieres compartir también tu opinión y experiencia en otros países también? Bueno, gracias.
Sí, pues primero sobre la situación, cómo ha cambiado, yo quería solo resaltar algunos puntos que son importantes aquí. Básicamente la situación, la relación entre Colombia y Venezuela, que donde no, básicamente hay una ruptura ahora que ha impedido el intercambio de información oficial entre los dos lados. Eso es algo que ha pasado antes también, pero ahora lo vemos más grave, y eso, por ejemplo, significa que la situación que vemos en Apure es particularmente delicado, porque realmente no se sabe qué va a pasar en ese sentido. Luego también un cambio aquí clave en la frontera es el cierre de la frontera. Ya ha pasado antes, en el 2015, 2016, pero ahora en el contexto de la pandemia eso ha complicado mucho la situación, justamente porque las trochas se vuelven más importantes, y eso obviamente da más poder a los grupos que los controlan. Y luego, con respecto a otros contextos, pues sí, es importante ver o comparar también qué ha pasado en el contexto de Ecuador, porque allá en la zona de frontera de Ecuador también obviamente hay presencia de grupos colombianos. También se sabe que han pasado la frontera, tienen control, también hay situaciones de seguridad ciudadana de sombra también en esa zona. Pero también hay un poco una respuesta diferente. Por ejemplo, en Ecuador, pues primero después de 2008, que fue el bombardeo del campamento de Raúl Reyes en el lado ecuatoriano, hubo una militarización de la zona de frontera en el lado ecuatoriano, pero luego también hubo más inversión en infraestructura, en desarrollo y en presencia de instituciones civiles del Estado. Entonces eso no hace la situación perfecta, pero sí ha ayudado a hacer frente un poco a la situación allá. También con respecto a los cruces fronterizos, también hay cruces informales, como los hay en la frontera entre Colombia y Venezuela, pero también se ha trabajado en formalizar algunos de esos cruces, que también ha facilitado la economía legal de esa manera. Luego, si miramos otros contextos, por ejemplo, la frontera entre Kenia y Somalia, también existe obviamente el efecto frontera, también hay un espacio de impunidad, también hay grupos como Al-Shabaab que se aprovechan de esto, es decir, eso es un fenómeno global realmente, donde no hay presencia suficiente coordinada de los dos estados de los lados, siempre problemática. Luego también el tema de la economía ilícita es algo que vemos en otros contextos. Allá quiero mencionar Myanmar, donde también hice trabajo de campo en Karen State, en Kachin State y en Shan State. Y por ejemplo, en Shan State es una región en la frontera con China donde se produce opio, y también vemos tráfico por la frontera, también vemos esas dinámicas donde hay cada vez más como estas alianzas frágiles entre los diferentes grupos. Entonces también es un fenómeno que podemos ver en otros lados que está relacionado por la economía ilícita. Entonces, ¿qué significa eso? Pues de eso sabemos que invertir en desarrollo, en infraestructura, es algo que ha ayudado en diferentes contextos, y obviamente también significa que cuando hay más incentivos en la economía legal, uno también puede reducir estos impactos, esa relación entre la violencia y la economía ilícita. Bueno, Andrés, la palabra para ti. Tú tienes también, en tu investigación comentaste que has conversado, tenido entrevistas con policías, etcétera. Tú tienes, digamos, una perspectiva que también aporta, digamos, desde el punto de vista de política, ¿no? Me gustaría que trates de traer un poco ese conocimiento que tienes de ese otro lado, y que nos compartas cómo crees que es la solución, qué es lo que funciona y qué es lo que no ha funcionado, digamos, desde el punto de vista de política, para hacerle frente a la violencia, a las múltiples violencias, múltiples caras de la violencia que hay en Venezuela. Bueno, yo quisiera pasearme por algunos temas que se plantearon en el chat, que quizás ayuden a una aproximación a este tema. En primer lugar, se pregunta por las mujeres, el papel de las mujeres. Yo tengo la impresión, y bueno, Verónica hizo un trabajo muy interesante sobre esto, no sé si se publicó en algún momento,
que entre el 2015 en adelante, del 2015 en adelante, las mujeres empezaron a jugar un papel muy importante, sobre todo en los mercados ilegales, los mercados de drogas particularmente, por una razón muy sencilla, porque la policía acabó con los hombres, mató a todos los hombres. Malandros o no malandros, todo muchacho joven tenía muchísimas probabilidades de ser asesinado por la policía. Venía antes una sangría entre jóvenes, varones, por las peleas entre bandas, pero luego la policía suma su violencia a esta violencia entre bandas. Y las mujeres, de algún modo, empiezan a ocupar un cierto papel en algunos mercados ilícitos, sustituyendo a sus parejas, o a sus familiares hombres que estaban presos, o algunas mujeres que estaban presos o habían muerto. Esto a mí me parece que ya no es así. Las nuevas estructuras que aparecen en estos últimos años, que hemos intentado muy rápidamente bosquejar, son estructuras muy masculinizadas, donde la mujer es esencialmente una ficha de cambio, ¿no? La mujer es más bien victimizada, es una ficha de cambio, es una especie de trofeo, de medalla, de cosa que, de trofeo que se ostenta, ¿no? Es una conversión de la mujer en una especie de mercancía que se cambia, que tiene que ver con abusos sexuales, que tiene que ver con disposición de los cuerpos, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, y esto es a propósito de un trabajo que yo he venido haciendo, que estoy haciendo en estos momentos, aparece, bueno, también otras formas de mercados muy asociados con las mujeres, como los mercados de comida, informales de comida, y los mercados de sexo. Los mercados de sexo, que están a su vez muy vinculados de nuevo con estos circuitos, y ahí intentaré volver cuando hable del tema lumpen que Rona me preguntó. El tema de las políticas de mano dura, para empezar señalando qué es lo que no funciona. No sé muy bien, nunca me he atrevido a decir qué funciona, pero qué es lo que no funciona. En primer lugar, las preguntas sobre la zona de paz. Yo creo que esta es una retórica de los mismos actores que legitiman las políticas de mano dura de lado y lado, porque aquí se legitima la política de mano dura, no saben de polarización, son apoyadas por actores políticos de ambos lados. Digamos, acuden a este argumento. Bueno, el problema es que las zonas de paz donde el gobierno se retrajo y dejó que la policía no entrara, y esto significó estos grupos organizados que evidentemente hay que tratarlo de una manera mucho más distinta, es una especie de enemigo de guerra que hay que tratarlo con una lógica bélica, y ahí la justificación de las políticas de mano dura. Esto no fue verdad. Esto no fue verdad. En primer lugar, las zonas de paz. Yo aprovecho para señalar que lo que estoy diciendo tiene que ver con una larga experiencia etnográfica en barrios que están en el centro de este debate, que no podemos mencionar por razones éticas. Pero bueno, el barrio donde yo hago trabajo de campo era un barrio que fue declarado zona de paz. Eso no significó que la policía dejara de venir, sino que venía informalmente a extorsionar a los delincuentes. No habían operativos formales, pero la policía seguía de algún modo extorsionando a los delincuentes. Es decir, que no es que la policía se ausentó, es que la policía seguía sus prácticas informales e ilegales vinculadas con la extorsión. Pero en general, para mí, el problema que explica incluso las políticas de mano dura tiene que ver con el ciclo que implica que han implicado en su continuidad. A partir de los últimos años, la década pasada, hubo un proceso de encarcelamiento masivo. La población encarcelada pasó de 20.000 presos a 50.000 presos. Esto significó que los que entraban a prisión entraban a un sistema penitenciario saturado y controlado por prison gang, que después se extrapola a la vida comunitaria cuando vuelvan a la comunidad y permite una escalada del crimen que puede hablar de igual a igual a partir del 2012, cuando salen estos presos, con la policía, y que genera unos quiebres en los equilibrios que después desatan las políticas de mano dura, que lejos de disminuir el delito, produjeron una migración hacia formas criminales más organizadas, más deleterias, más violentas, más articuladas, que eran capaces incluso de enfrentar o de pactar con el Estado. Es decir, que las políticas de mano dura, tanto por el encarcelamiento masivo como las políticas policiales de mano dura, lejos de disminuir el delito, han disparado formas mucho más deleterias y preocupantes. Entonces, las políticas de mano dura no funcionan. Ahora, advertir que en este nuevo contexto tampoco funcionan aquellas cosas que, bueno, gente como Verónica, como yo mismo, hemos venido planteando, el problema, digamos, de la prevención social. Hay un problema complicado, que es el tema de estructuras muy organizadas que compiten, y una economía que compite, una economía ilegal, y aquí el último tema que me preguntaba Rona, que compite e incluso es mucho más atractiva que la economía legal. La economía ilegal no solamente es mucho más atractiva, sino es mucho más central
Es decir, cuando yo empecé a hacer trabajo en barrio, trabajo de campo en barrio, los malandros eran unos muchachos en las periferias. Digamos, el centro era lo que aspiraba, incluso los malandros, era el hombre que trabajaba, la persona que estaba en el mercado laboral, ¿no? Trabajar se convertía en la aspiración. De hecho, mis principales informantes fueron malandros que yo, por distintas razones, les conseguí trabajo. Era el trabajo lo que estaba en la expectativa, más allá de todas las cosas que podemos discutir sobre el trabajo salarial, pero era lo que estaba en la expectativa de la gran mayoría. Eso ya no existe. En cambio, los mercados de drogas, que han crecido muchísimo, los mercados de prostitución, de alimentos, los mercados informales de alimentos, las redes, estos circuitos entre fronteras, migración, gente que va, viene, minas, toda esta movilidad de una mano de obra joven, pobre, que recorre América Latina como una especie de ejército de reserva, que de algún modo alimenta tanto economías ilegales como economías legales, pero de altísimas tasas de sobreexplotación, como por ejemplo todas las economías, todo esto que llaman economía de plataforma, los deliveries, etcétera, etcétera, han construido un nicho donde el trabajo salarial, el trabajo salarial, el trabajo formal, la economía formal ya no es tan atractiva como la economía informal. Entonces, las actividades lumpen que se van entrecruzando, las actividades delictivas o informales, empiezan a tener una centralidad muy distinta a la que tenían los grupos criminales en el pasado y que compiten. Por supuesto, es una especie de relación casi histórica. El que tiene el poder económico también tiene el poder político. Entonces, el que tiene la economía, el que controla la economía, tiene el poder político. Y ahí está estas soberanías que sustituyen en efecto al Estado, que proveen seguridad, que hacen justicia, resuelven conflictos, arbitran e incluso, es decir, lo que llaman las funciones duras del Estado, incluso, sobre todo ahora en la cuarentena, han cumplido hasta funciones sociales de legitimidad, repartiendo alimentos, manteniendo el orden en relación con las medidas profilácticas en relación con la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, esto solamente puede ser entendido, evidentemente tiene que ver con acuerdos con el Estado, evidentemente tiene que ver con la posibilidad de articularse de distintas bandas que fueron conducidas a esto por la violencia policial, pero es central para mí una economía política lumpen que se corresponde con este nuevo poder político de grupos criminales, estas soberanías criminales que empiezan a gobernar territorios enteros de la ciudad y del país. Muy bien, Andrés. Bueno, tenemos muchas preguntas en el público. Voy entonces a pedirle a Anabel, que ha estado monitoreando las preguntas, que nos resuma un poco, fueron respondiendo a Anabel, y hagan las preguntas. Ok, gracias José Manuel. No voy a poner el vídeo porque parece que el internet está un poco cargado. Ok, bueno, muchas gracias, Antillano, ¿verdad? Porque un grupo de preguntas tenían que ver con el papel del Estado. Tengo aquí un grupo de preguntas, bueno, todas súper interesantes, muchísimas gracias a todos. Hay un grupo de ellas que tienen que ver con el papel de la violencia en la frontera, NET. Entonces, voy a formularlas lentamente para ver si entre tú y el resto del panel pueden, bueno, debatir un poquito sobre esto. Hay una de ellas que dice, más allá de expandirse el tema de la guerrilla, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el propósito final de la guerrilla a lo largo en la frontera? Y además, hablando de la relación de la guerrilla con las Fuerzas Armadas, ¿qué ha pasado con la relación entre estos dos actores? ¿Esa aparente relación de convivencia se ha modificado, no se ha modificado? Otra pregunta en relación con lo de, bueno, de la frontera o a un nivel más transnacional, es cómo se puede entender la violencia en Venezuela a la luz del fortalecimiento de organismos criminales y de carteles en la región, Brasil, México, Colombia. ¿Se puede establecer alguna correlación, algún vínculo? Eso en relación con el tema de la frontera. Luego, por ejemplo, aunque ya lo tocaron, varias personas están inquietas con la participación de las mujeres y los jóvenes en las bandas criminales y, por ejemplo, en la reconfiguración de la violencia en estos grupos etarios, pues tanto como víctimas y como victimarios, ¿no? La participación de ellos en los grupos armados.
Bueno, eso es lo que tengo por ahora por aquí. Hay otra sobre el papel de Estado, pero creo que Antillano hizo una buena cobertura sobre eso. Anet y el resto. Muy bien, Anabel. Mi internet también está un poco cargado. Entonces, yo lo que voy a sugerir es que hagamos la ronda en el mismo orden. Quizás en este caso entre un orden diferente, más bien. Primero Anet, después Verónica, José Luis, o Verónica, Andrés y José Luis. Entonces sería Anet, Verónica, Andrés y José Luis. Bueno, Entonces, Anet. okay. Gracias por las preguntas también de todos. Pues con respecto al tema de la expansión de la guerrilla, obviamente, como he explicado antes, eso es algo que ya ha pasado históricamente, ¿no? La presencia de la guerrilla en el territorio venezolano. Vemos una expansión más recientemente, sabemos que básicamente ha entrado más al interior del territorio venezolano, eso antes no era así. Y también, obviamente, esto está relacionado con el proceso de paz en Colombia. Por ejemplo, lo que vimos en el 2016, durante las negociaciones de paz, pero también cuando ya era claro que iba a haber una desmovilización, hubo casos en los que las guerrillas movieron a sus posesiones, también a sus familias, incluso al lado venezolano, como casi de seguro, ¿no? Porque uno no sabía qué iba a pasar en el lado colombiano, era muy poco claro cómo todo iba a desarrollar, entonces allá es donde vimos esa dinámica. Es decir, el proceso de paz ha sido un factor clave. Y luego después, obviamente, también en el contexto de la crisis en Venezuela, eso ha empeorado más, porque es más fácil ahora para estos grupos expandirse en el territorio venezolano también. Luego, con respecto al tema del reclutamiento, el tema de los jóvenes, que también se mencionó, eso es un tema muy importante, porque obviamente sí existe reclutamiento de adolescentes, y eso también fortalece, incrementa a los grupos armados en la región. Quería solo destacar 4 como modalidades en esto. Uno es obviamente en el lado lugares como Apure, Zulia, Táchira, donde grupos criminales dan incentivos a los jóvenes, les dan una moto, un celular, pero también les dan un estatus, ¿no? Por ejemplo, les hacen pensar que tienen un grupo de amigos que les va a proteger y que siempre va a estar con ellos, pero obviamente no se dan cuenta que realmente significa para estos jóvenes, y que luego estos suenan como incentivos, pero luego ya no pueden salir, básicamente. Luego, el segundo punto es el tema de trata de persona, que también hemos visto, sobre todo en el contexto ahora que hay más gente, más venezolanos, migrantes y refugiados que cruzan la frontera a Colombia. Entonces, incluso nos contaron de casos de padres que mandan sus hijos a Colombia, pero luego allá caen en la trampa de traficantes. Es decir, son incluso menores de edad que cruzan la frontera sin padres, que por eso son mucho más vulnerables. Luego, el tercero son, obviamente, los grupos armados mismos como el ELN, que también reclutan a jóvenes, y eso se ha visto, por ejemplo, en casos de muertos, es decir, fallecidos del ELN, miembros del ELN, que luego resultó que eran venezolanos. Entonces, eso también hemos visto. Y luego, finalmente, también hay ya casos, por ejemplo, en situaciones o en lugares como Maicao, en el lado colombiano, donde hay grupos venezolanos, grupos criminales venezolanos, pero sobre todo de jóvenes, y allá también eso es una dinámica que ha cambiado, que básicamente cruzan y operan en el lado colombiano. Es decir, sí, en los últimos años hemos visto, por un lado, una expansión de la guerrilla, de las guerrillas en el territorio venezolano, pero también lo que se ve cada vez más es esa dinámica transfronteriza, ¿no? Que grupos de los dos lados o miembros de los dos lados operan de manera transfronteriza, y eso incluye jóvenes
y también afecta muchísimo a las mujeres, como he dicho antes, sobre todo en estos cruces informales de la frontera. Bueno, ya estamos muy sobre el tiempo. Muy bien. No, estamos muy bien. Entonces, Verónica, y si puedes ayudarnos un poco a responder las preguntas también. Sí, bueno, me voy a quizás centrar en el tema de las mujeres y los adolescentes y los jóvenes. Quería subrayar que en nuestro país el tema de las armas de fuego es muy serio, ¿no? Por ejemplo, en una investigación de María Otamendi, donde comparaba, de acuerdo a la información de los anuarios de mortalidad, las muertes ocasionadas por armas de fuego en niños entre 10 y 19 años, Venezuela tenía el porcentaje más elevado de niños en esas edades, entre 10 y 19 años, el porcentaje más elevado de muertes ocasionadas por armas de fuego, 94%, comparado, por ejemplo, a países como Brasil, 83%, o Colombia, 78%. Entonces, eso por un lado, la importante disponibilidad de armas de fuego, o dicho de otra manera, la falta de control de las armas de fuego. En investigaciones etnográficas que hemos realizado, también es notable cómo las armas de fuego comienzan a penetrar la vida de las mujeres en las comunidades. Por ejemplo, muchachas que pertenecen a bandas de amigos varones, pero ellas también tienen acceso a armas de fuego y por haber nacido en un sector comienzan a recibir los conflictos de generaciones anteriores del otro sector enemigo. Entonces, frente a la crónica ausencia de justicia y a la desprotección, muchachas jóvenes se consiguen armas para defenderse. Pero esto también contrasta con la experiencia de madres más adultas cuyos hijos han sido asesinados y de nuevo, frente a la ausencia crónica de justicia, consiguen armas con la fantasía de vengar la muerte del hijo varón. A lo que voy a apuntar entonces son dos cosas. Por un lado, la ausencia crónica de justicia y por otro lado, la disponibilidad de armas está incidiendo en la vida cotidiana de los niños, niñas, adolescentes y las mujeres en las comunidades. Y lo dejaría aquí por la falta ya de tiempo. No, yo tomaría dos temas que aparecieron y que creo que es importante. Bueno, uno que ya intenté conversar la vez pasada, en la ronda pasada, pero se alude al tema de la migración y las redes internacionales, el crimen internacional. Mire, yo creo que de nuevo hay en esto mucha mistificación. Uno de los problemas de estos temas, lamentablemente, o quizás sea su atractivo de estos temas, que todo lo que estamos acá tratamos es que se prestan a mistificaciones y simplificaciones y a veces abiertas mentiras y mitología. Entonces, bueno, uno de los temas es que, bueno, que hay presencia de estructuras de crimen organizado que están controlando el delito. Eso ha tenido como muchas versiones. Se habla, por ejemplo, de grupos paramilitares que controlan las bandas caraqueñas, del paramilitarismo colombiano. Se habla de presencia de carteles internacionales. Yo creo que esto es una visión además absolutamente mecánica de cómo funciona el crimen internacional. Es decir, no tiene que estar el cartel tal de México o de Colombia para que Venezuela sea parte de un circuito vinculado con el narcotráfico. O sea, son mucho más flexibles estos mecanismos. Y además que habla de una suerte de criminalización, como de estigmatización con un ribete a veces xenofóbico, ¿no? Son los colombianos los que están acá. De hecho, más bien, a propósito de algo que decía Annette, cuando yo he hecho trabajo en la frontera, tengo varios años visitando la frontera, trabajo de campo, y los grupos aparentemente colombianos que están allí están formados por venezolanos que fueron reclutados, que son migrantes o gente que se ha movido para allá y son reclutados. Entonces el grupo paramilitar tal o el grupo guerrillero tal resulta que está constituido por gente de acá, gente incluso en la región central que son reclutados, porque bueno, en efecto, los venezolanos son una suerte de ejército reserva, además por razones etarias, por razones culturales, que son reclutados para economías informales, economías ilegales, para estas nuevas economías de las que yo también hablé. Entonces, esta idea de que existen redes internacionales que atraviesan
el crimen en Venezuela creo que es irreal, creo que no tiene sustento. Ahora, evidentemente, hay una tendencia, no solo en Venezuela, sino en todos lados, una suerte de globalización y de entrada en las redes y de redes globales del delito que se hace presente de distintas maneras, a veces de manera inesperada. Es decir, un muchachito que vende cocaína en una esquina, sin saber, está de manera a veces invisible, vinculados con redes mucho más grandes. Pero en general esto de los grandes carteles que o controlan, o los grandes grupos extranjeros que controlan el delito en Venezuela, me parece que es poco real. Por cierto, hay algo que no toqué, que es el tema de la migración, la relación entre migración y delito, que hay casi como la idea que, bueno, que el delito disminuyó porque los malandros migraron. Esto tampoco es cierto. Además, me parece una criminalización de la migración venezolana. Es mucho más complejo y mucho más, no migraron los malandros, migró, digamos, la población joven entre 18 y 30 años, porque la crisis económica coincide con un boom demográfico, y hay un efecto de salida que permite que los efectos de la crisis económica se alivien relativamente con este proceso de migración, y luego que esta migración, además, a través de las remesas, tenga un efecto en las comunidades de origen, las comunidades locales de origen, pero no tiene que ver con que los delincuentes migraron ni nada por el estilo. Lo otro que preguntaba alguien es por qué la policía mata a jóvenes varones. Lo intentaba decir en la anterior ronda. O sea, el problema es que la delincuencia se le escapó de las manos a la policía. La policía, ¿cómo controlaba la delincuencia? Controlaba la delincuencia no a través de un reforzamiento de la ley, sino a través de un mecanismo informal que era más o menos así. No se salgan de ciertos parámetros, no alumbren mucho, no brillen mucho, no hagan actividades que llamen mucho la atención, y paguen extorsión, lo que llaman en el mundo del delito, que paguen la multa por sus actividades delictivas. Esto se rompe, pero se rompe paradójicamente por el efecto de las políticas de encarcelamiento que hay en la década pasada, a partir de 2009, que aumenta la población encarcelada, y el efecto de la gente que pasa por la prisión al volver a sus comunidades de origen es una escalada en las estructuras criminales que ya no son gobernadas por la policía, y la respuesta de la policía, es mi hipótesis, es justamente esta violencia, estas prácticas de exterminio que no se habían dado antes de esta manera tan sistemática, que intenta restablecer de algún modo el equilibrio, el control sobre esta criminalidad que se había escapado de las manos. El balance no fue ese, el balance es otro, son estructuras mucho más poderosas, estructuras mucho más criminales más poderosas, y además estas suertes de alianzas entre distintos actores estatales, desde el policía que en efecto sobornan, hasta actores estatales más centrales con los que llegan a acuerdos de delegación de gobernabilidad, de mantener cierto orden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta de por qué la policía mata jóvenes es porque se le escapó de las manos el delito, como efecto paradójico de las propias políticas de mano dura que la misma policía y el Estado implementaron. Gracias. Muy bien, Andrés. Yo estoy de vuelta. El Internet siempre da digamos, nos agarra de sorpresa, no importa dónde estemos. Entonces, José Luis, ¿quieres tus últimas palabras? Y vamos cerrando entonces el chat, la discusión. Yo la pregunta la voy a cerrar volviendo a lo primero que dije en la rama. Es decir, la violencia tiene un componente estructural y tiene un componente coyuntural. Y no debemos olvidar el componente estructural de la violencia. Es decir, cuando uno analiza los perfiles de las víctimas de la violencia, ¿quiénes son? Bueno, muchachos, hombres de las zonas populares, y con una probabilidad muchísimo superior a la de cualquier otro sector social. Es decir, vámonos al problema que hubo ahorita en el Arauca. ¿Quiénes son las víctimas fatales? De los dos lados son hombres jóvenes de los sectores populares, tanto los que mueren de un lado como los que mueren de otro. Es decir, como si fuese un destino o un signo. Es decir, como si los jóvenes muchachos de las zonas populares estuviesen destinados a militar en la violencia, bien sea del lado de las bandas, bien sea del lado de la policía, bien sea del lado de los grupos regulares. Es decir, eso, y lo digo en Venezuela y lo digo en Brasil. Es decir, en Brasil es exactamente el mismo.
perfil. Si vamos a México, es exactamente el mismo perfil. Es decir, que hay un componente estructural en nuestra sociedad venezolana que hacen que los muchachos de las zonas populares estén condenados desde que nacen, diría yo, a una propensión de caer en la violencia. Un trabajo interesantísimo sería calcular la esperanza de vida de los jóvenes de las zonas populares de Latinoamérica y compararlo con otros sectores. Ese sería un indicador poderosísimo. Ese es lo primero. Entonces, ahí apunto al elemento estructural. Es decir, ahí hay está operando un mecanismo estructural. Pero también hago el llamado a que, ojo, no nos olvidemos que la coyuntural y los contextos influyen. En un reciente ejercicio que yo he hecho de formalización o de modelización sobre qué variables inciden más directamente en las armas de fuego, tomé los 75 parroquias con mayor tasa de muerte de armas de fuego y la principal variable que tenía peso en el asunto era la actividad de los hombres entre 18 y los 24 años. Eso condicionaba, es decir, si los hombres de 18 a 24 años habían tenido acceso al sistema educativo, era la variable que más peso tenía en el modelo, más potencia explicativa. Pero cuando me salía de las parroquias que tenían más de 75.000 habitantes, es decir, cuando me iba a parroquias que no fueron urbanas, esa variable perdía toda importancia o toda relevancia. Es decir, y entonces ahí tenemos el juego de lo coyuntural. Es decir, yo siempre, últimamente estoy con la idea de lo complejo. Es decir, la violencia debe ser entendida como un fenómeno complejo no porque sea complicado, sino porque las variables que inciden en unos contextos no inciden en otros contextos. Y las variables mutan y las variables cambian la forma de relacionamiento entre sí. Entonces, las políticas universales, es decir, que pretenden universalidad en todos los contextos, yo creo que debemos realizar. Sí, yo creo que tenemos que ir a políticas de seguridad, de dar oportunidades reales a los muchachos que estén en sintonía con los contextos en que ellos están viviendo. Creo que esa es una de las principales claves del asunto. Muy bien, bueno, estamos entonces llegando al final de la sesión. Debemos ahora cerrar. Yo voy a primero darle las gracias a los panelistas por haber participado y esta discusión tan rica, y a Reacim por todo el trabajo también de logística para haberlo montado. Y yo quedo con tres puntos. A mí siempre me han dicho, hay que tratar de decir cuáles fueron los 3 puntos centrales cuando uno trata de llegar a una conclusión. Y yo con el riesgo de ser simplista, voy a decir tres puntos. El primero es la gran transformación de la violencia o la manifestación de la violencia en Venezuela y cómo ha cambiado en los últimos 5 años particularmente. Es realmente impresionante. Y no tenemos una violencia, tenemos múltiples facetas de la violencia, algunas en lo urbano en Caracas que ha bajado y ha cambiado por algunas razones, y en otros lugares que se está manifestando de otra manera. El segundo punto es que las mismas políticas que se han utilizado para enfrentar la violencia están impulsando también el cambio de la violencia. O sea, no solamente, no necesariamente ni está ayudando a disminuirla o acabarla, pero sí definitivamente lleva a que se cambie y se manifieste de maneras diferentes. Y eso pues es importante. Y el tercer punto que creo que me pareció nuevamente simplista, pero me pareció muy útil, es el asunto de la coordinación. Anabel Verónica habló de la coordinación entre gobiernos locales y gobiernos nacionales. Aneta habló de la coordinación de gobiernos de distintos países, Venezuela, Colombia, tenemos a Trinidad y Tobago, por ejemplo. Y cómo el asunto del conflicto que vive Venezuela impide que haya el espacio para esos acuerdos y ese trabajo conjunto. Y eso es parte también de la crisis que se vive. Entonces yo creo que con esos tres puntos que son simplistas, pero que nos ayudan a cerrar. Y muchas gracias a todos y pues terminamos aquí el seminario hoy. Gracias.
Gracias. Muchísimas gracias. Un Todos. placer. Muy chévere. Y Gracias. a cuidarse del COVID. Muy bien.